Cordial saludo. Mi nombre es Farley Troncoso López, estudiante del programa de maestría en educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional y Arte a Distancia UNAD, CEAR Zipaquirá. En este momento quiero compartir con ustedes mi tarea de la unidad 3, escenario 4, diseñando e innovando con la tecnología, en el marco del curso académico Diseño e Innovación en Educación y con Tecnología. En esta presentación quiero hablar sobre los conceptos y reflexiones sobre los siguientes temas: interacción hombre-máquina, aprendizaje profundo, diseño e innovación y tendencias emergentes del diseño y la innovación en la educación y con tecnología. Interacción hombre-máquina. Interacción hombre-máquina es aquella disciplina que se enfoca al estudio de la interacción entre las personas y los sistemas computacionales. El objetivo de esta interacción hombre-máquina es el mejorar la interacción hombre-máquina, haciendo que los sistemas computacionales sean más usables, aumentando su productividad de las personas al trabajar con ellas. La interacción que hay entre hombre y máquina se da desde la psicología, las ciencias cognitivas, la comunicación, diseño gráfico, educación, etc. El contexto computacional en que se desenvuelve este vínculo, esta interacción, es por medio de los gráficos de computador, sistemas operativos, lenguajes de programación y desarrollo de ambientes virtuales. El estudio de la interacción hombre-máquina se da por medio de un modelo conceptual que está compuesto de los siguientes elementos: las personas como seres del sistema, la tarea que son los diferentes pasos de hacer una o varias actividades, el ambiente, aspectos físicos de la realidad y la tecnología como cualquier artefacto con el que interactúa. Con respecto a la tarea que son los diferentes pasos de hacer una o varias actividades, está compuesta por un componente implícito que está mediado por la interfaz y que se da tanto en hardware como en el software. Entonces en el hardware se está trabajando el teclado, el mouse, el touchpad y todo lo que tiene que ver con dispositivos de entrada, y el software como interfaz gráfica. Dentro del estudio de la interacción hombre-máquina se dan tres paradigmas, donde proponen responder a todas las necesidades de interfaces más naturales posibles para el ser humano. En los paradigmas son los siguientes: la visión como medio de interacción, que es aquella que por medio de la interacción es una de las áreas pues, más extendidas en la investigación sobre interacción hombre-máquina, donde se encuentran aspectos relacionados a respuestas humanas reconocidas por medio de señales visuales, que este paradigma se trabaja como realidad mediada por computador para modificar la percepción de la realidad, y esa pues se está dividiendo tanto en realidad virtual como en realidad aumentada. Entonces la realidad virtual es aquella simulación por computador donde se emplea el grafismo para crear un mundo realista. Ese mundo no es estático, sino dinámico y responde a órdenes del usuario. La realidad aumentada es aquella que agrega información sintética a la realidad como un caso especial de la realidad virtual. En la realidad aumentada combinada a la realidad con virtualidad es interactivo en tiempo real. Otro de los paradigmas es el audio como medio de interacción, que es cuando el uso de los sonidos como medio para dar o recibir órdenes instruccionales hacia o desde los sistemas computacionales. Por ejemplo, reconocimiento de voz, reconocimiento del hablante, análisis auditivo, de emociones, detección de ruidos, interacción de la música, etc. Y por otro lado está el paradigma de los sensores como medios de interacción, que es la combinación de varias áreas con una amplia gama de aplicaciones. El carácter común de esas diferentes áreas es que al menos se utiliza un sensor entre el usuario y las máquinas para proporcionar la interacción. Por ejemplo, un ratón, los sensores de movimiento, de presión, ópticos, sabor, olor, entre otros. Entonces, por lo tanto, y concluyendo esta parte, se puede decir que en la parte educativa existen aplicaciones que dan un aporte significativo al aprendizaje de los estudiantes, dando oportunidad a los estudiantes con necesidades especiales escolares, en este caso de pronto los estudiantes con necesidades auditivas, el de abordar actividades educativas mediante comandos de voz.
Y es de importancia también profundizar en este estudio, ya que cada paradigma abre las puertas a más usuarios para que puedan hacer provecho de las posibilidades de las TIC. Nuestro segundo tema a trabajar es el aprendizaje profundo de diseño e innovación. Entonces podemos decir, ¿qué es el aprendizaje profundo? Entonces nos dice acá que es un tipo de aprendizaje automático e inteligencia artificial que imita la forma en que los humanos obtienen ciertos tipos de conocimiento. Nos dice también que es un elemento importante para la ciencia de datos que incluye estadísticas y modelos predictivos. Es beneficioso a los científicos de datos que tienen la tarea de recopilar, analizar e interpretar grandes cantidades de datos. El aprendizaje profundo hace que este proceso sea mucho más rápido y sencillo. Entonces, esto se puede considerar como una forma de automatizar el análisis predictivo. Si bien los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales son lineales, los algoritmos de aprendizaje profundo se apilan en una jerarquía de complejidad y abstracción cada vez mayores. Entonces, pues para comprender ese aprendizaje profundo, imaginémonos a un niño pequeño cuya primera palabra es perro. El niño pequeño aprende qué es y qué no es un perro, señala objetos y diciendo la palabra perro. El padre dice si es un perro o no es un perro. A medida que el niño pequeño continúa señalando objetos, se ha vuelto más consciente de las características que poseen todos los perros. Lo que hace el niño sin saberlo es aclarar una abstracción compleja. El concepto de perro, mediante la construcción de una jerarquía en la que cada nivel de abstracción se crea con el conocimiento obtenido con la capa anterior de la jerarquía. ¿Y cómo funciona el aprendizaje profundo? Entonces aquí nos dan unos métodos, pero antes de los métodos podemos hablar de cómo funciona. Entonces, funciona trabajando las TIC orientadas en la educación, donde se puede utilizar el aprendizaje profundo, por sí mismo, dando un proceso al niño pequeño en aprender a identificar la palabra perro, ¿cierto? Y en el ejemplo anterior se puede hablar de que cada algoritmo de jerarquía aplica una transformación no lineal en su entrada y se usa en lo que aprende para crear un modelo estadístico como salida. Entonces la interacción continúa hasta que la salida alcanza un nivel aceptable de precisión. Entonces la cantidad de capas de procesamiento a través de las cuales deben pasar los datos es lo que inspiró la etiqueta profundo. Entonces, dentro del aprendizaje automático tradicional, el proceso de aprendizaje está supervisado y el programador tiene que ser extremadamente específico al decirle al computador qué tipo de cosas debe buscar para decidir si es una imagen que contiene un perro o no. Entonces, dentro de este proceso laborioso que llama extracción de características y la tasa de aprendizaje del computador depende de la capacidad del programador para definir con precisión un conjunto de características para perro. Entonces la ventaja del aprendizaje profundo es que el programa crea un conjunto de funciones por sí mismo sin supervisión de un programador. Y el aprendizaje no supervisado no solo es más rápido, sino que se da más preciso. Entonces, ahora sí vamos a ver los métodos de aprendizaje profundo. Entonces, dentro de los métodos de aprendizaje profundo son aquellos métodos que son utilizados para crear modelos sólidos de aprendizaje profundo. Son técnicas que incluyen disminución de la tasa de aprendizaje por transferencia, la formación desde cero y la deserción. Entonces, primero está la decadencia de la tasa de aprendizaje, que es aquella que es un factor que define el sistema o establece las condiciones para el funcionamiento antes del proceso de aprendizaje. Entonces, esto es cuando controla cuánto cambio experimenta el modelo de respuesta al error estimado cada vez que se modifica los pesos del modelo. Entonces, en pocas palabras y entendiéndolo mejor, se dice que las tasas de aprendizaje que son demasiadas altas pueden resultar en procesos de entrenamiento inestables o en el aprendizaje de conjuntos de pesos subóptimos. Entonces, por lo tanto, las tasas de aprendizaje son demasiadas pequeñas y pueden producir un proceso de capacitación prolongado que tiene el potencial de atascarse. Otro método es el método de disminución de la tasa de aprendizaje. Entonces es cuando el proceso de adaptar la tasa de aprendizaje para aumentar el rendimiento y reducir el tiempo de capacitación. Entonces, por lo tanto, son adaptaciones más fáciles y comunes de la tasa de aprendizaje durante el entrenamiento, incluyendo técnicas para reducir la tasa de aprendizaje con el tiempo. Otro es el transferir el aprendizaje. Entonces, esto implica perfeccionar un modelo
previamente entrenado, requiere una interfaz para el interior de una red persistente. Entonces, por lo tanto, los usuarios alimentan la red existente con nuevos datos que contienen clasificaciones previamente desconocidas, y una vez que se realizan los ajustes a la red, pueden realizar nuevas tareas con capacidades de categorización más específicas. Otro método es el entrenar desde cero. Entonces, el entrenar desde cero requiere desarrollar o recopilar un conjunto de información etiquetadas y configuradas en una arquitectura de red que puedan aprender las características y los modelos, ¿no? Entonces, eso es una técnica, eh, esto es una técnica donde una vez que se realizan los ajustes, o las tareas, entonces se vuelve mucho más útil para las aplicaciones nuevas, así como las aplicaciones con una gran cantidad de categorías de salida. Entonces, pero sin embargo, en general es un enfoque menos común, ya que requiere cantidades excesivas de información y lo que hace que la parte de capacitación se demore días o semanas. Y por último está la deserción, que nos trata de hablar sobre la resolución de problemas, sobre el sobreajuste en redes con grandes cantidades de parámetros al soltar aleatoriamente unidades y conexiones de red neuronal durante el entrenamiento. Entonces eso se ha comprobado que el método de abandono o deserción puede mejorar el rendimiento de las redes neuronales a tareas de aprendizaje supervisados en áreas como reconocimiento de voz, clasificación de documentos y biología computacional. Unos ejemplos de este aprendizaje autónomo está la generación de texto, la parte aeroespacial y militar, automatización industrial, añadir color e investigación médica. Entonces, estos ejemplos es donde se procesa la información de manera similar al cerebro humano, se pueden aplicar a muchas tareas que realizan las personas. Se utiliza actualmente en las herramientas de reconocimiento de imágenes más comunes, el procesamiento del lenguaje natural y el software de reconocimiento de voz. Entonces, por ejemplo, la generación de texto es cuando a las máquinas se les enseña la gramática y el estilo de un texto, y luego utilizan este modelo para crear automáticamente un texto completamente nuevo que coincida con la ortografía, la gramática y el estilo correcto del texto original. La parte aeroespacial y militar es cuando se identifican áreas de interés y zonas seguras e inseguras para las tropas militares, desde los objetos de satélite. La automatización industrial se mejora la seguridad de los trabajadores en entornos como fábricas y almacenes, al proporcionar servicios que detectan automáticamente el acercamiento del trabajador con la máquina. El añadir colores cuando se añade color a fotos y videos en blanco y negro utilizando modelos de aprendizaje profundo. Y por último está la investigación médica, que es cuando los médicos investigadores del cáncer, por ejemplo, pues comienzan a implementar ese aprendizaje profundo en su práctica profesional para detectar automáticamente células cancerosas dentro de los tratamientos de los pacientes con cáncer. Bueno, nos habla también sobre las limitaciones y desafíos, donde pues, nos hablan de que los modelos de aprendizaje profundo es que aprenden a través de observaciones, y eso es una mayor limitación del aprendizaje profundo. Pues esto significa que no solo saben lo que había en los datos sobre los que se entrenaron. Si un usuario tiene una pequeña cantidad de datos o proviene de una fuente específica que no es necesariamente representativa del área funcional más amplia, los modelos no aprenderán de una manera generalizable. Entonces, dentro de los desafíos que el aprendizaje profundo tiene es requerir grandes cantidades de datos, grandes cantidades de información, y además estos modelos deben ser más potentes y precisos cuando se necesiten más parámetros que ayuden a hacer que requieren más información. Por último, en nuestra presentación vamos a hablar sobre las tendencias emergentes del diseño y la innovación en la educación y en tecnología. Pero antes de hablar de las tendencias emergentes, miremos qué son. ¿Qué es una tendencia emergente? Entonces aquí, para George Valencianos, en el año 2010 nos dice que son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. Además, propone que las tecnologías emergentes, nuevas y viejas, son organismos en evolución que experimentan ciclos de sobreexpectación, es decir, la representación de un modo gráfico y resumido, y la evolución que sigue una nueva tecnología desde su lanzamiento hasta su fase de maduración, y al tiempo que son potencialmente disruptivas, todavía no han sido completamente comprendidas ni tampoco suficientemente
investigadas. Entonces es donde se propone que las ideas que configuran esa definición pueden entenderse aplicablemente en tanto en herramientas como en su utilización en procesos de enseñanza-aprendizaje, y que un análisis de esas proposiciones análogas referidas a la práctica educativa y aportando algunas reflexiones más, ya que puede ayudarnos a formular algunas características de las pedagogías emergentes de forma analítica. Bueno, aquí pues teniendo en cuenta pues, de lo que hablamos sobre las tendencias emergentes, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Las pedagogías emergentes pueden ser o no nuevas pedagogías? Entonces podemos decir que el nuevo concepto es problemático para definir lo emergente, según dice Beleziano. Y no debemos confundir emergente con nuevo. Si bien muchas tecnologías emergentes son nuevas, el mero hecho de ser nuevas no las convierte automáticamente en emergentes. Por lo tanto, las tecnologías emergentes en educación pueden tener nuevos desarrollos de tecnología ya conocidas o aplicaciones a la educación de tecnologías bien asentadas en otros campos de la actividad humana. De la misma forma, en el caso de las pedagogías emergentes, las ideas sobre el uso de las TIC en educación pueden suponer visiones inéditas de los principios didácticos o cómo son de ser habitual, puede beber de fuentes pedagógicas bien conocidas. Otra pregunta nos hacemos es, ¿las pedagogías emergentes atraviesan ciclos de superexpectación? Entonces, Belezianos pues, nos habla de que las tecnologías emergentes de hoy pueden ser de la esperanza del mañana. Entonces, una idea simple hoy puede ser mañana la clave de la transformación de un sector o incluso un sector educativo. Y por ello tenemos la tendencia de atribuirles propiedades casi mágicas a dichas tecnologías. Entonces, es fácil caer en la trampa de creer que las innovaciones hoy van a cambiar fácilmente o radicalmente la manera de enseñar y aprender en el futuro. Es importante mantener un cierto grado de escepticismo, ya que las promesas de cambios se hacen de forma revolucionaria. Y en la parte educativa no estamos exentos de los ciclos de sobreexpectación típicos de la tecnología. Basta echar una ojeada en las publicaciones periódicas o blogs especializados en tecnología educativa. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿las pedagogías emergentes son potencialmente disruptivas, pero su potencia está en su mayor parte sin desarrollar? Pues según Beleziano nos habla de que las personas e instituciones pueden identificar el potencial revolucionario de productos y procesos en una tecnología, pero tal potencial no se ha materializado todavía. De hecho, su realización en muchas ocasiones no depende de la propia tecnología, sino de las condiciones, del contexto de aplicación, especialmente de los intereses comerciales que la rodean. Entonces, un magnífico ejemplo de esta pregunta que podemos dar es cómo el sector económico, las editoriales de materiales educativos aterrorizan otros sectores cuando adoptan formatos digitales como la música, por ejemplo, que hace años que trabaja para mantener un status quo, adoptando solo las tecnologías y los enfoques compatibles con sus actuales beneficios y frenando las posibilidades de la tecnología digital. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿las pedagogías emergentes siguen un modelo de innovación abierta al usuario? Pues aquí nos dicen que las teorías del uso sobre innovación se han elaborado teniendo como modelos la referencia a empresas o de empresas en una economía de mercado cuyo objetivo es obtener beneficios vendiendo productos y servicios resultados de sus procesos de investigación y desarrollo. Sin embargo, el modelo de innovación de los productores es solo uno de los modelos posibles. Por lo tanto, entonces, podemos decir que las innovaciones económicamente importantes son desarrolladas por usuarios y por otros agentes que se dividen en tareas y costes del desarrollo de la innovación y revelan libremente sus resultados. Los usuarios obtienen beneficios directos del uso del esfuerzo colaborativo. Los participantes obtienen beneficios diversos como el disfrutar, el aprender, reputación o el incremento de la demanda de bienes y servicios complementarios. Entonces, por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, la difusión de la innovación educativa es divulgación de ideas, construcción y difusión de artefactos, materiales y recursos didácticos. La digitalización de la información ha simplificado sobremanera ambos procesos. Los factores que frenan la participación de los docentes en procesos de innovación didáctico y difusión de la innovación son más producto de creencias y actitudes de barreras materiales externas de primer orden, como la falta de medios o de tiempo. Entonces, por lo tanto, y teniendo en cuenta nuestros temas anteriores
hablados en esta presentación, podemos decir que han pasado unos años desde que los centros educativos disponen de una mínima dotación TIC imprescindibles para que los estudiantes y docentes puedan experimentar y al hacerlo evolucionar sus ideas sobre cómo pueden utilizar los estudiantes en el aprendizaje. Entonces estamos asistiendo a tentativas, experiencias y ensayos que pretenden desarrollar todo su potencial, por eso los hemos denominado pedagogías emergentes. Pues estas experiencias se basan en ideas nuevas, también en enfoques conocidos y están en estado de desarrollo, de llegar a ser. Y es posible que hayan generado excesivas expectativas, pero sin duda, potencialidades y implicaciones todavía no han sido completamente comprendidas, no han sido completamente investigadas, son potencialmente disruptivas en relación a la educación institucional tradicional y se generan y difunden horizontalmente en una espiral de reflexión práctica, reflexión sobre los resultados y la difusión entre comunidades de prácticas o redes de lazos débiles creadas en el seno a partir de las redes sociales en la actualidad. Quiero dar las gracias por su atención y que tengan un buen día.